Otro aspecto importante dentro de lo que es el tema este de la gestión de la calidad es la distinción que existe entre características reales y características sustitutas de la calidad y la relación intrínseca que hay entre ambas características, las reales y las sustitutas. Se puede considerar que características reales son aquellas características que realmente satisfacen la exigencia de los consumidores. Un producto o un servicio pues tiene unas características reales, pensemos por ejemplo en unas dimensiones concretas, una textura concreta, que son las que realmente hacen que conferir esa cualidad a los productos y que hacen que sean percibidas como tal por los clientes y dan lugar a la satisfacción del cliente. Y por otra parte, las características sustitutas son elementos característicos cuyo control permite obtener o aproximarse a las características reales. Es decir, no son exactamente las características que espera el cliente, sino que son otros parámetros que se controlan y que permiten, mediante el control de esos parámetros, conferir de alguna forma al producto o al servicio real esas características reales que son las que satisfacen realmente al cliente. Veamos, por ejemplo, estos conceptos en lo que sean los rollos de papel para impresión, pues para una rotativa, de una revista, de un periódico, etcétera. Una de las herramientas que se va a utilizar para implementar estos conceptos de características reales y sustitutas es el denominado diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa. ¿Qué es lo que dice Ishikawa? En primer lugar, tenemos que unas características de calidad sustitutas que son las que se van a controlar, y el control de estas características sustitutas va a permitir obtener las características de calidad reales. Estas características de calidad reales que confieren a este rollo de papel para impresión una calidad que sean percibidas por el cliente como satisfactorios, pues serían, por ejemplo, que no se rompa el rollo de papel cuando se meta en la rotativa, que no se transparente la tinta de una parte de la hoja a la parte de atrás, de alguna forma que no se corra la tinta. Otra característica de calidad sea que permita que no se transfiera la tinta a las manos del lector, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se podría conseguir? Pues se podría conseguir si una empresa se dedica a fabricar rollos de papel para impresión, pues colocaría una serie de rotativas de distintos modelos, de distintos fabricantes, igual a las que tienen los clientes en su empresa. Pero ¿qué ocurre? Pues que para que un papel fuese realmente de calidad, o sea, si hicieran las pruebas de que va a resistir las distintas rotativas, pues habría que meter una rotativa, pasar el papel, ver que no se rompe, meterlo en otra rotativa, pasar el rollo de papel, ver que no se rompe, y así para todos los modelos de rotativa y las distintas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que esto sería carísimo. Es seguro que si pasa la prueba de todas esas rotativas, el papel va a ser un papel de gran calidad, pero no es satisfactorio para el cliente, porque hay un factor que es el precio, que es muy elevado y que hace que ese producto, que efectivamente no se rompe, no se transparenta, pues deje de ser un producto de calidad. No es satisfactorio en este caso por el factor precio. ¿Qué hay que hacer? Pues controlar unas características sustitutas, como pueden ser, por ejemplo, el espesor que tenga el papel, como puede ser, por ejemplo, el ancho del papel, como puede ser, por ejemplo, la resistencia a rotura que pueda tener el papel, como puede ser, por ejemplo, el color que se da al papel. No es igual darle un color muy claro o un color un poco más oscuro y una textura determinada, y como puede ser, por ejemplo, la forma de enrollar el papel. Pero estas son características que son más fáciles de medir. No hay que pasarlas por todas las rotativas. El espesor de papel se puede medir en el proceso de producción pues mediante un dispositivo láser. El ancho también se puede medir haciéndolo pasar por una zona que tenga la anchura que se considera que va a conferir a ese rollo de papel de impresión la resistencia oportuna. La resistencia a tensión también se puede medir. Se corta un trozo de papel, se lleva al laboratorio, se tensa y se toman medidas. El color también se puede medir también mediante, por ejemplo, células fotoeléctricas, etcétera. Y la forma de enrollarse también se puede determinar cuál es la forma que confiere mayor resistencia a ese papel. De tal manera
que midiendo estas características sustitutas, que son relativamente fáciles y sobre todo relativamente económicas y baratas de medir, nos asegura que si tienen un determinado espesor, que si tienen un ancho determinado, que si la tensión, la resistencia a tensión que se ha calculado en laboratorio es una determinada y el color es un color determinado y se enrolla de una forma determinada, nos asegura que sin hacerlo pasar por todas las rotativas de los distintos modelos que tengan los clientes de la empresa que fabrica el papel, nos asegura hasta cierto punto o un porcentaje muy elevado que el papel no se va a romper en ninguna de las rotativas por las que tenga que pasar. Esta es la utilidad que tiene lo que son las características sustitutas, o sea, facilitar, realizar el control de unas variables, de unas características que hagan que el resultado final sea unas características reales que produzcan satisfacción del cliente y, muy importante, a unos precios razonables. Esto es, de alguna forma, la utilidad que tiene esas características sustitutas. Por lo tanto, el último efecto que tiene el control de esta característica sustituta es que el papel no se rompa en ninguna de las rotativas a las que se sirve ese rollo de papel para la impresión.